Entonces, relacionado con el tema de oración de esta semana, vamos a leer dos pasajes que van a servir como introducción a varios textos bíblicos que hoy quiero compartir con ustedes, que están en Salmos capítulo 9 o Salmo 9, versículos 9 y 10. Y luego vamos a orar. Dice Salmo 9, versículos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Oramos. Señor, te pido que hoy hables a nuestro corazón. Padre, Dios eterno y soberano, con un corazón reverente y temeroso, pero seguros de tu amor por nosotros, nos acercamos hoy con un corazón rendido, dispuesto a oír tu voz. Te pido que hoy quebrantes en nuestro corazón lo que tengas que quebrantar. Señor, nos des crecimiento en el conocimiento de tu amor, de tus atributos, de tu nombre, Señor. Yo te pido que nos des la gracia, el entendimiento hoy, Señor, para conocerte más, que te reveles a nuestra vida por medio de las Escrituras, Señor, por inspiración de tu Espíritu Santo, que podamos hoy conocerte mucho más, Señor. Te pido que me permitas exponer con fidelidad cada uno de los pasajes de la Escritura del día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Como les dije, el título del mensaje lo extraigo del versículo 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Luego vamos a desarrollar el versículo 9 y el final del 10. Pero quiero volver a un poco lo que estaba hablando. Esta semana, como dije antes, estamos orando y clamando al Señor, diciéndole, Señor, quiero conocerte más, revelate más a mi vida. La iglesia debería estar orando, toda la iglesia en esa dirección, porque si hay una oración, creo, sublime, es la oración por conocerle más, porque es eso que afianza nuestra relación como hijos con nuestro Padre, y sin dudas es necesario ese clamor. Y yo mencionaba hace unos días, es muy importante para amar a Dios, conocerle a Dios. Y la verdad es que si uno no conoce a Dios, no le ama. Si uno no busca conocer a Dios, y cuando hablo de conocer a Dios, ahora lo voy a desarrollar, de hecho lo dice aquí el salmista, conocer su nombre. Conocer a Dios es conocer el carácter de Dios. Es muy difícil amar a Dios sin conocerle. Mucha gente cree en la existencia de Dios, ¿no? Uno le pregunta a mucha gente, ¿crees que Dios existe? Y te dicen sí. Creen que Dios existe, pero no conocen a Dios. Solo creen en la existencia de lo que de mil formas suelen llamar la energía, el universo, algo supremo. Es la existencia de algo que no pueden conocer. Por eso tampoco saben cuál es su nombre, y hablo de los atributos. Entonces, es el gran misterio. De hecho, la palabra cita a Dios como ese misterio a conocer. Pero que el Señor nos ofrece conocerle y revelarse por medio de la palabra. Pero pensaba, ¿cómo amar a Dios? ¿Cómo ser un creyente fiel que camina fiel a Dios si no le conozco? Si no conozco a ese Dios. ¿Cómo sentirme seguro? Noten esto. El versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cómo confiar en Dios si no lo conozco? Y quiero llevarte un ejemplo muy claro, fácil de entender. Vos podés, por ejemplo, veo algunos papás con nenes chiquitos. ¿Le dejarías tus hijos al cuidado a alguien que no conoces? Ni locos, ¿no? No le dejaríamos a nuestros hijos al cuidado a alguien que no conocemos. No confiaríamos en alguien que no conocemos. Pero sin ir a algo tan importante como los hijos, algo material, nuestra casa, tus bienes, sin ir a algo tan importante como los hijos. Hablemos de algo sencillo como lo material. No se lo das a alguien que no conoces. Necesitas confiar en esa persona. Subirte al auto de alguien que va a manejar y te dice, bueno, mira, antes de arrancar, te quiero decir, no tengo registro, no sé manejar. Las últimas 3 veces que lo intenté choqué. ¿Te subís al auto? No,
Porque de alguna manera ahora voy a hablar otro punto, lo estás conociendo, pero de forma negativa. Entonces, eso te lleva a tomar una decisión. Ahora, la confianza en Dios radica en ese conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo comienza ese proceso? Voy a ir rápido por esto, pero miren, hay algo que ustedes saben que lo enseño permanentemente aquí. Toda la obra de salvación procede de Dios. El hombre no hace nada para ser salvo. El hombre no hace nada para conocer a Dios en el conocimiento para la salvación. Ahora van a entender la diferencia que quiero notar. Hoy leía el Salmo 107. Yo era de esos que estaba con el alma desfalleciente, perdido, sin camino, sin lugar donde habitar, con el vacío en el corazón, pero no buscaba a Dios. Yo siempre digo, mucha gente dice, no, yo llegué a la iglesia, estaba buscando a Dios. No, Dios te buscó a vos y Él hizo la obra en tu corazón para que un día le conocieras. Hay una obra que es completamente de Dios, que es la obra del conocimiento de Dios para la salvación. El nuevo nacimiento del hombre, del que habla la Biblia, del que habla el Señor, es ese nuevo nacimiento que solo puede proceder de Dios. El hombre no puede hacer nada para nacer de nuevo, nada. Entonces, voy a este orden rápido. Miren, yo vivía lejos de Dios, me hablaban de Dios, 9 años mi madre orando por mí. Hermanos de la iglesia que venían a visitar la casa de mi madre me hablaban del Señor. Salía a la esquina, me encontraba con alguien evangelizando. Iba a bailar, salía de bailar, me encontraba con ahí unos hermanos entregando tratados. Parecía que Dios me tenía rodeado, sin embargo ignoraba eso, al contrario, me reía, me parecía tan ridículo. Pensaba, y yo habiendo ya de chico recibido la palabra y había tenido un tiempo de caminar con el Señor, pero se había endurecido mi corazón. Obviamente, por lo visto, no había tenido ese encuentro personal, esa transformación, ese nuevo nacimiento, no había ocurrido antes. Pero recuerdo que caminaba negando a Dios. Ahora eso sí, alguien me preguntaba, ¿Dios existe? Sí, sé que existe, porque de alguna manera en mi madre, en mi familia lo veo, pero yo no estoy para esas cosas. Mi corazón endurecido no lo podía ver, no lo podía conocer ni como Salvador. Pero hubo un día, como digo siempre, no voy a entrar mucho en este detalle porque se hace largo, pero hubo un día que mi corazón cambió. Se despertó en mi corazón la necesidad de conocer a Dios. No es que yo quise, sino que algo me movilizó que no pasó de afuera hacia adentro. No es que pasó de mi intelecto al deseo de hacerlo, sino que comenzó un deseo que luego se movió al intelecto de buscar a Dios. Entonces hubo algo, una regeneración, hubo un nuevo nacimiento que me hizo conocer a Dios. Pero ese conocer a Dios, miren por qué es importante entender este proceso. Tener ese encuentro con Dios me hizo ver que era un pecador. Hasta ese momento yo era de los que pensaba que no mato a nadie, no soy una buena persona, amo a los animalitos, todas esas cosas que uno dice, ¿por qué me voy a ir al infierno si yo soy un buen hombre? Ese día que conocí a Dios me di cuenta lo pecador que era, realmente lo pecador que era. Y empecé a ver todas esas miserias que el pecado había clavado en mi corazón y la esclavitud que yo tenía con el pecado. Pero Dios se reveló. Ese conocimiento de Dios me hizo ver a mí pecador y pude entender a un Dios santo. Pero que a la vez ese Dios santo había dado a su Hijo a morir para pagar por ese pecado, por esas miserias que había en mi corazón. Pude arrepentirme, creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador, porque yo entendía que ese pecado ya no lo iba a poder borrar con mis fuerzas, que iba a estar siempre lejos de ese Dios que ahora conocía como un Dios santo, si no era por medio de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago toda esta aclaración? Porque es necesario entender que hay un conocimiento que procede exclusivamente del Señor. Él es el que hace toda la obra. Estábamos perdidos, dice la Biblia que nadie busca a Dios, nadie. No hay un solo ser humano que por motu propio diga, quiero ser un fiel a Dios, quiero ser obediente a Dios, quiero ser una persona que sea discípulo de Cristo. Nadie lo hace en su naturaleza. Si primero el Espíritu Santo, si Dios mismo no obra en el corazón para que le busquemos. Entonces hay un primer conocimiento que es toda esa obra perfecta que el Señor hace, en la que nos acercamos a Él
conocemos el Evangelio, conocemos la obra de Jesucristo y Él nos salva. Amén. Pero luego, eso podríamos decir que es una santificación. El Señor, por su sangre, nos santificó y nos hizo hijos. Amén. Él nos santificó. Ahora, luego también hay un proceso de santificación que lo quiero emparentar con el proceso del conocimiento de Dios, que es lo que nos lleva a entender y a conocer el carácter de Dios. ¿Qué es lo que nos hace amarlo? ¿Qué es lo que nos hace permanecer fieles? ¿Qué es lo que nos hace servirlo? ¿Qué es lo que nos hace perseverar hasta el día de Cristo? Es el conocimiento de Dios. No se queda solo en algo abstracto. Sé que hay una fuerza, sé que hay un universo, una energía. No. Dios se expresó. Dios se reveló completamente en las Escrituras. Dios está revelado en todo lo que Él quiso revelarse. Uno no necesita nuevas profecías, no necesita nuevos detalles. Ya Dios dio todos los detalles de su carácter en la palabra. Ahora, ese conocimiento que el Señor nos regala en su obra por gracia como un don para salvación, se extiende en que el Señor nos ha dejado su palabra para conocerla en detalle, para revelarse cada día más. Y nos ha dejado la capacidad, por medio de esa comunión con el Espíritu Santo, tener cercanía con Él. Jesús le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, era hombre, Dios hombre, caminando en un lugar y pudiendo estar aquí en San Miguel o mañana en otro lugar. Pero el Espíritu Santo habita en el corazón de aquellos que han sido alcanzados por ese conocimiento salvador de Cristo. Amén. El Espíritu Santo, para aquellos que confiamos en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón y habita en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que por medio de la palabra nos revela al Hijo, nos da el conocimiento del Padre. Amén. ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien, entonces quisiera reforzar un poco este versículo para luego pasar a textos rápidamente que quiero leer. Pero el versículo 10 del Salmo 9 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Miren, hermanos, hay algo interesante en esto, ¿no? Porque, como dije antes, si yo les digo Sebastián Suárez, ese es mi nombre, eso inmediatamente no se queda solo en el sustantivo o en el nombre en sí. Para los que me conocen más, para los que no me conocen, no representará nada, es un signo de interrogación. Pero para los que me conocen, el solo escuchar mi nombre, eso va aparejado a un montón de cosas. Espero que sean buenas. Pero va aparejado. El nombre tuyo y mío, cuando es mencionado, representa varias cosas. Amén. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Referencias del carácter. Cuando alguien te habla de mí o menciona mi nombre, y uso el mío para no usar el de nadie, sino el mío como ejemplo, eso te va a remontar a cuestiones de mi carácter, no se va a quedar solo en el nombre que figura en el DNI. Para vos, Sebastián Suárez, va a ser X cosa, confiable o no confiable, según el carácter de esa persona. ¿Amén? Y eso te determinará hasta qué punto podés confiar o no en ese nombre. ¿Amén? Entonces, lo que quiero graficar es lo siguiente: el nombre no es solo el sustantivo del nombre, sino es el carácter de esa persona. El nombre de la persona representa lo que la persona es. ¿Amén? No es solo un nombre en un papel, es el conocimiento que vos tenés de esa persona. Y eso va a determinar tu amor por esa persona, tu confiar en esa persona, el creer en esa persona. Todo va a estar determinado por el carácter. Bueno, toda la Biblia lo que hace es desarrollar los atributos de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios es. La Biblia habla de lo que Dios es. Y el creyente debe, en este anhelo de conocerle, necesita conocer el nombre de Dios. Y, insisto, el nombre de Dios justamente no se trata de un nombre en cuanto al sustantivo, sino en cuanto a atributos, a personalidad, a lo que Dios es en su carácter.
Y eso es lo que te hace confiar en Dios. Nadie, absolutamente nadie, hermanos, escuchen, nadie en la tierra que haya conocido el carácter de Dios, deja de confiar en Dios. Si alguien no confía en Dios es porque no ha conocido el carácter de Dios. Es necesario conocer los atributos de Dios. Obviamente no voy a dar aquí una charla de teología sistemática, extendida en todos los atributos de Dios, pero voy a citar algunos atributos del Señor a modo de ejemplo. Dios es soberano. Dios es omnipresente, eso quiere decir está en todo lugar, en todo tiempo. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Amén. Todo, absolutamente todo. Él sabe lo que hay en el corazón de la persona que está en el otro lugar del mundo y en el mío. Dios sabe todo y conoce todo y sabe y puede discernir. Él pesa los corazones. Él sabe lo que hay en tu corazón. Y yo sé que eso a veces suena abrumador, porque a veces uno quisiera esconder pensamientos que lo avergüenzan delante del Señor, pero el Señor te conoce. Amén. Y por eso es tan importante vivir a cuentas con el Señor. Cuando el corazón no está teniendo pensamientos correctos, actitudes correctas, es necesario correr a los pies de ese Dios omnisciente, omnipresente, porque está con nosotros en todo lugar. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo. Dios es eterno. Dios es eterno, Dios no es atemporal, no tiene tiempo, Dios es siempre. No tiene comienzo ni final. Dios es santo, es perfectamente santo. No hay mancha en Él, no hay engaño en Él, no hay mentira en Él, no hay pecado en Dios. No hay nada que pudiera manchar su santidad en Él. Dios es fiel. Miren, hermanos, a veces la apologética es una rama de la teología que defiende la fe. Muchas veces en charlas apologéticas o charlando con personas ateas, normalmente, hay muchos argumentos que uno va trazando en esas conversaciones, pero hay muchos que tienen que ver con la fidelidad de Dios y con el cumplimiento de cada una de sus promesas en cuanto a lo temporal, terrenal, que tanto una persona de fe como un ateo pueden ver y no pueden negarse ya. Entonces, Dios ha sido fiel en todas sus promesas. Uno lee, por ejemplo, para ir a un ejemplo sencillo, uno lee al profeta Isaías, si ve 700 años, obviamente toda la Biblia habla de Jesús, ¿no? Pero para citar un ejemplo solamente, ve al profeta Isaías escribiendo sobre Jesús, sobre el Mesías, relatando la pasión de Cristo en la cruz y la conquista y el plan de redención en esa cruz de Cristo, 700 años antes. O en los Salmos, David escribiendo muchos años incluso antes, escribiendo exactamente el desarrollo de la entrega de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento perfecto y exacto. Y ve los anuncios en el profeta Miqueas del nacimiento del Señor y cómo todo con exactitud inerrante se cumple. Eso muestra la fidelidad de Dios, ¿no? Pero además, otro de los atributos de Dios que deben hacer... entonces, desarrollo esto. Esto nos tiene que hacer confiar en el Señor. Por eso dice el salmista, en ti, dice David, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Podríamos decir de esta forma, en ti confiarán los que saben que sos todopoderoso. El creyente que sabe que Dios, que es su Padre, es todopoderoso, confía, no duda, camina por fe, no entra otra mirada en su corazón. Pero además sabe que Dios es omnisciente, es omnipresente. Entonces, cuando uno empieza a entender el carácter de Dios, su corazón empieza a pacificarse. Pero además, Dios es fiel. Y cuando uno ve en las Escrituras la fidelidad de Dios en el cumplimiento de cada una de sus promesas, el corazón cada vez se llena de mayor paz y mayor confianza en Dios. Pero Dios además nos llena de confianza porque es inmutable. Uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Dios no cambia, Dios no muta, no cambia. Todo lo que Él dice es en el sí, en el amén. Todo es firme. Amén. No cambia. Ahora, no hay un solo ser humano. Yo no conozco a ninguno que no haya cambiado.
que no haya cambiado en un parecer, que no se haya arrepentido de alguna actitud, que no haya pensado de una forma y luego de otra. Todos cambiamos. Amén. Todos todos mutamos. Pero Dios no cambia. Su palabra es firme, es verdadera. Dios es justo. Dios es justo. Dios es un Dios justo. Y miren, les leo algunos pasajes de este salmo hacia atrás. No voy a desarrollar todo el salmo, pero noten lo que dice David en este salmo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré, noten que aquí lo repite y cita otro atributo. Dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ese es otro de los atributos de Dios. Él es el más alto. No hay nada por encima de Dios. Luego dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Amén. Dios es justo porque Dios es soberano. Él es el rey. Él reina. Y siempre me gusta agregar algo en esto. Hermanos, Dios es rey sobre todo el universo. Ahora, hay súbditos voluntarios, como aquel que pone su confianza en el Señor, y hay personas que voluntariamente rechazan su reinado y soberanía, pero Dios sigue siendo el rey sentado en el trono y Él va a ejecutar justicia. Amén. Entonces, eso nos hace pensar también en algo. Uno puede decir, ¿por qué Dios? Y renegar contra Dios, incluso blasfemar contra Dios. Pero Dios es inmutable y es rey y no va a dejar de serlo. Y a veces el hombre pierde tantos años de su vida blasfemando y renegando contra Dios cuando no puede cambiarlo a Dios. Dios seguirá estando sentado en el trono y así David lo menciona. Luego dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Cada uno recibirá en Dios lo que merece. Y la única manera y ahora voy a mencionar otro atributo de Dios. Otro de los atributos de Dios es la ira. Dios es un Dios de ira. Yo sé que a veces esto no se suele predicar, pero está ahí. Dios se revela en su carácter como un Dios de ira. Ahora, ¿cómo cumple Dios? Porque voy a hablar de otros atributos más. Dios es amor. ¿Dice eso la Biblia? Es otro de los atributos de Dios. Y Dios es misericordioso. También lo dice la palabra. Ahora, ¿cómo equilibramos todos esos atributos? Si Dios es ira, ¿cómo también es misericordioso y amoroso? Bueno, hermanos, Dios revela su amor desde el comienzo de la palabra, cuando nos revela o nos muestra el plan de salvación en Cristo. Y vemos consumada la obra de Jesús en la cruz. Porque la Biblia, como saben, dice, la paga del pecado es muerte. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Dice la Biblia, no hay justo ni uno solo. Todos los hombres pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y establece Dios, el Dios soberano, la paga del pecado es muerte. Ahora, si Dios es justo, hay una realidad. Vos y yo, todos acá deberíamos morir. Y deberíamos ser condenados a juicio eterno y condenación eterna a causa de nuestros pecados. Y no importa si fuiste el más grande de los pecadores o si has pecado una sola vez, que no conozco a nadie que haya pecado solo una vez, pero como ejemplo, dice la Biblia que si uno transgrede una de las leyes de Dios, ha transgredido todas, por lo cual es culpable de castigo eterno. ¿Cómo Dios equilibra todos esos atributos? En su plan de amor, de misericordia, de piedad, cargando toda su ira en Cristo, en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Ahora, la manera de no recibir la ira y de recibir la misericordia y la gracia de Dios es por medio de Cristo. Si uno no viene a Cristo, si uno no recibe el conocimiento de Jesús como Salvador, está condenado a recibir
la justa ira de Dios. Entonces, Dios se revela en sus atributos. Ahora, ¿cuánto gozo puede haber en el corazón de un hombre que entendió que Dios es todo eso? Hay muchos más atributos, no voy a mencionarlos todos, pero para un hombre que entendió todos esos atributos de un Dios santo, inmutable, Dios de ira, pero que recibe misericordia, amor. Cuando uno conoce eso, alguien que entendió y conoció en el carácter de Dios la gracia es ese regalo inmerecido. Sebastián no merecía la vida eterna con el Señor, no merecía el perdón de pecados, no merecía ser limpiado y salvado de su maldad, pero Dios lo hizo. Y cuando uno entiende esa misericordia y esa gracia, sin dudas confía en el Señor. Porque si Él me dio a Jesús a morir por mí, ¿cómo no me va a dar juntamente con eso todo lo demás? Eso es confianza para el corazón del creyente. Pero quiero agregar algo. El versículo 9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Escuchen esto, por favor. La palabra pobre que utiliza aquí la Escritura en el original implica triturado, roto, y no habla de dinero. Porque cuando uno lo lee así dice, bueno, el pobre, bueno, Dios va a ser refugio para el que sea pobre, entonces me hago pobre para que Dios me reciba como refugio. No. Es para, como leíamos en el Salmo 107, para esos que tienen el alma desfalleciente, atribulada, los pobres de espíritu, los que están quebrados, rotos, que entendieron que están rotos delante de Dios, que ya no se rompió algo, el pecado rompió lo ha desfigurado. Amén. Pero además, en la aplicación de la vida cotidiana, para todo aquel que está siendo oprimido, es otra de las formas de traducirlo. Podremos decir, Jehová será refugio del oprimido, del que está sufriendo la opresión terrenal, espiritual. El Señor es el refugio. Luego dice refugio para el tiempo de angustia. Y la palabra angustia que usa aquí en el original es un dolor agudo en el alma. A eso se refiere. Esa es la traducción que podríamos, o de la forma que podríamos traducirlo. Para el dolor agudo en el alma, ese vacío, ese dolor, esa aflicción, que no es una aflicción de un momento, de una situación en particular, sino la aflicción del alma. Amén. Entonces, Dios es el refugio para los rotos, para los que estábamos rotos, para los que están en angustia. El Señor es el refugio. Ahora, voy a atar un versículo en el otro y vamos a ir aterrizando el avión en este mensaje. Miren, hermanos. El versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestro refugio? En el tiempo de angustia. Y esto te va a ayudar a saber cuál es tu punto de conocimiento de Dios. Y quiero anticiparte esto. Si ves que estás en un punto bajo del conocimiento del nombre del Señor, la buena noticia es que hoy podés empezar a profundizar en ese conocimiento. Amén. Quiero decírtelo de antemano para que no sea para dolor esto, sino para animarte a crecer en el conocimiento de Dios. La pregunta es, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. La pregunta que te quiero hacer para que te respondas en el corazón. En los tiempos de angustia, en los tiempos de dificultad, ¿cuál es tu refugio? Mira, tu refugio es tus propias fuerzas, tu refugio es una adicción, tu refugio es taparte en la cama hasta acá arriba, tu refugio es una persona, alguien que te rescate, tu refugio es alguien que sentimentalmente se acerque a tu vida, tu refugio es un amigo, tu refugio es el dinero, tu refugio es el trabajo. Hay muchos refugios. Ninguno te libra de la angustia. Ninguno de ellos. Son cuestiones temporales. Nos ilusionamos a veces con que algunos de esos refugios van a hacernos vivir sin angustia toda la vida, pero no resulta, y lo sabés. Yo sé que vos lo sabés porque yo lo viví de la misma forma. Y no somos diferentes, somos iguales. Sabemos que no resulta, no
encontramos un verdadero refugio. El refugio del que habla aquí el salmista es, hubiera querido traerles una imagen y me olvidé de hacerlo, pero es en un lugar alto, inaccesible, donde nadie puede llegar. A eso se refiere esta palabra, refugio. Es un lugar insondable, o sea, donde nadie puede penetrar. Y el único que puede ofrecer ese refugio es Dios. Ahora, noten, no dice que no vamos a vivir angustias. Y quiero agregar algo a esto. Gloria a Dios por las angustias. Soy consciente de que en esta vida habrá sufrimientos. Y los vamos a vivir. Soy consciente y la Biblia es clara en eso. Conocer a Dios implica, miren, muchas veces, y no quiero ser redundante en esto, pero es importante siempre aclararlo. En muchas iglesias se predica a veces un Dios de prosperidad, de todo va a salir bien, te vas a hacer rico y todo va a funcionar y vas a salir acá y vas a conquistar las naciones y vas a ser rey de tal cosa y gobernador y diputado y tantas cosas que se dicen. Y mucha gente cree que porque dice, lo tomo, sale con eso y va. Pero cuando abren las escrituras, eso es falta de conocimiento. Es no conocer lo que Dios reveló en su palabra. Creer que porque uno repita como un loro frases armadas, las cosas van a salir bien y no van a haber problemas en la vida. Claro que los va a haber. De hecho, el salmista dice, noten, ¿para qué, si no va a haber angustias, para qué va a esperar que Dios sea un refugio? Dios no sería refugio si no hubiera angustias. ¿O no? Es sentido común. Va a haber angustias, pero el creyente puede confiar en ese Dios que conoce, porque sabe dónde correr en la angustia. No da 5 vueltas antes de encontrar el refugio. Ya sabe inmediatamente cuál es su refugio. No pierde tiempo. El creyente no corre detrás a meterse abajo la cama, a pedir ayuda a una persona, a confiar que esa persona le va a librar, ni a una adicción, ni al dinero. No corre a ninguno de esos refugios. El creyente, el que conoce a Dios, ¿sabe dónde corre? A la palabra y a la oración, al ayuno, a buscar conocer más de Dios. Que Él sea su refugio y descansa en Él. Amén. Descansa en Él. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuál es tu refugio? Y respondete con sinceridad en tu corazón, no a mí. Respondamos en nuestro corazón con confianza. Tu refugio es tu propio carácter. Cuando te sentís angustiado por algo de este mundo, ¿sos vos el justiciero o confías en la justicia de Dios? ¿Sos vos el sabio o confías en la sabiduría de Dios? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? Si tu refugio no es Dios hasta hoy, quiero decirte, hoy tenés la oportunidad de empezar un nuevo tiempo. Corre al refugio. Corre al refugio, pero buscando conocerle más. Este mensaje, sin dudas, nada de cuando se abren las escrituras y se las expone con fidelidad, créanme, no son caprichos, sino es Dios hablándole a quien quiere hablar. Amén. Y si hoy en tu corazón podés notar que estás en un refugio equivocado, quiero decirte, hoy es la oportunidad de correr al refugio seguro, a ese lugar donde Dios puede protegerte. Quiero leer algunos pasajes rápidamente. Como cité antes, y es el primero, y quiero leer de una serie de versículos rápidos. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús ora por sus discípulos. Y aprovechando lo que les mencionaba antes, Jesús cuando ora por sus discípulos, ora al Padre y le dicen, no te pido que los saque del mundo, ¿no? Sino que estén ahí. Pero la oración del Señor es que podamos perseverar. Amén. Ser firmes en la fe. Pero bueno, voy al versículo 3. Dentro de ese momento de oración, o antes hay 2 momentos de esta oración, en el que el Señor ruega por su glorificación y luego en el momento en el que el Señor ruega por sus discípulos. Pero en este momento el Señor está rogando por su glorificación. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le habla al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, el conocer a Dios, como dije al comienzo, es la llave de la vida eterna. Si no conocemos a Jesucristo, no conocemos al Padre. Amén.
Y esa revelación del conocimiento de Jesucristo no vino por mérito de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros fue mejor que otro para decir, yo me encontré al Señor. No, el Señor te encontró. Si sos un creyente, quiero decirte, el Señor te encontró a vos. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Señor te encontró a vos. Entonces, lo primero, el conocimiento de Dios en la gracia soberana del Señor nos salvó, nos dio la vida eterna. Gálatas, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, noten esto, Pablo está hablando a los Gálatas y les habla de un antes y un después. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, escuchen. Aquel que ha entendido, ha conocido a Dios, el Señor le ha alcanzado porque le ha conocido primero, y luego ahora está en el conocimiento de lo que Dios es. Como dice aquí Pablo, es interesante porque habla en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Y ahí podés poner una lista que se te ocurra, ¿no? Básicamente estábamos esclavizados a las cuestiones y deseos de la carne y a todo lo que idolatramos. Ustedes saben, como digo en muchos mensajes, la realidad es que todos tienen dioses. Hasta el más ateo de los ateos algo idolatra. En su corazón, en primer lugar, algo tiene. Algo es lo que es su vida, ¿no? Idolatrábamos cosas, estábamos esclavizados al pecado. Pero dice Pablo, ahora conociendo a Dios, ¿cómo es que volvemos atrás? Hermanos, quiero decirles, los que han conocido a Dios, y Jesús lo dijo, el que puso las manos en el arado, no mire atrás. Hay una nueva vida, algo nuevo empezó y no se puede volver atrás. Ahora, el que vuelve atrás debería poner en duda si verdaderamente conoció a Dios. Ahora, lo bueno, escuchen esto, lo bueno es que si entra en tu corazón la duda, ¿será que no conocí a Dios? Y eso te motiva a buscarlo, es que Dios sí te conoció. Es que Él está haciendo la obra en tu corazón. Él te conoció y quiere que le conozcas. Si no, pasaría desapercibido en tu corazón, no te importaría. Ahora, si en tu corazón se despierta hoy una alarma que te dice, ¿será que no estoy conociendo a Dios como debo? Y estoy volviendo a la esclavitud de la que Dios ya me había librado. ¿Y será que entonces no estoy relacionándome bien con Dios? Si todo eso está pasando ahora en tu corazón, quiero decirte una buena noticia, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Sos un hijo de Dios, al que el Señor se le quiere revelar. Efesios ya lo leí antes. Colosenses, capítulo 2. ¿Me siguen hasta acá? Díganme si los aburro. Bueno, mejor no me lo digan. Versículo 2, Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Hermanos, es necesario entender que la única manera de tener un corazón que está consolado por Dios, fortalecido por Dios, unido en amor, para recibir las riquezas de todas sus promesas, de todo el entendimiento, necesitamos anhelar con todo el conocer, de todo corazón, conocer el misterio de Dios. Dios es un misterio, ¿o no? Pero que se ha revelado y que nos ha dejado toda la oportunidad para lanzarnos y zambullirnos en el conocimiento de ese Dios. Cada día que abro las Escrituras, les confieso y les abro mi corazón, no dejo de sorprenderme y de entender que a veces me doy cuenta cuán poco conozco al Señor. Cuánto más hay todos los días por conocer, cuánto más. Cada vez que uno abre la palabra, crece en ese conocimiento y junto a ese crecimiento, a veces más rápido, a veces más lento, también crece la confianza.
crece la perseverancia. Pensaba cuando preparaba el mensaje, ¿por qué uno de los requisitos, lo mencioné hace poco en otro mensaje, por qué uno de los requisitos para ser apóstol del Señor, ¿no? Los primeros apóstoles, los únicos apóstoles, ¿cuáles eran los requisitos fundamentales que tenían para ser apóstoles? Bueno, haber conocido, haber estado con Jesús en su ministerio y haberle visto resucitado. ¿Por qué? Porque necesitaba plena confianza. Eran el fundamento de la iglesia que hoy conocemos. Miren qué importante es la confianza y el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, cuanto más conoces a Dios, mirá, yo pienso en esos hermanos, en los coliseos romanos, hace 2000 años, siendo masacrados y torturados y asesinados y atados a un poste, mientras las fieras u otras formas, o con fieras o de otra forma los asesinaban y torturaban, o los quemaban, o como Nerón, que los puso como antorchas y los prendió fuego alrededor de la ciudad. Pensaba, ¿qué hacía? Yo a veces lo pienso, ¿qué hacía que esas personas se mantuvieran a pesar de estar al límite del sufrimiento sin negar su fe? ¿Qué es lo que hacía que perseveraran? Si con tan solo decir, Ave César, resolvían el problema, ¿por qué no lo hacían? ¿Por qué seguían confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador? Porque le conocían. Porque conocían el carácter de Dios y no iban a volver atrás. ¿Qué hizo que Esteban, diácono de la iglesia de los apóstoles, de la iglesia primitiva, muriera apedreado y en sus últimos suspiros él pudiera repetir como el Señor, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen? Y no negó su fe. ¿Qué fue lo que movió a ese hombre a permanecer recibiendo pedradas hasta la muerte? Sino el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios además, y lo vemos en la palabra, revelado además de una forma extraordinaria, el Señor con Esteban pudiendo ver a Dios de alguna manera entre los cielos. El conocimiento de Dios nos hace perseverar. Amén. Nos hace perseverar. Y quiero llevarle una aplicación rápida y personal. Si alguno en algún momento de su vida, y les hablo a mis hermanos en la fe, piensan en, ¿será que voy a volver atrás? Esto no es para mí. ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué voy a seguir leyendo la Biblia? En mi vida las cosas no van bien, estoy sufriendo mucho. Yo te diría que necesitas conocerle más y llenarte de su amor. Porque al fin de cuentas, volver atrás, dejar a Dios, no te va a liberar de las aflicciones de este mundo. Ahí van a estar esperándote. Pero el problema estará en que no tendrás refugio. O tendrás que correr a los refugios que ya sabes que no funcionaron. Entonces, en el momento de aflicción, corre al refugio, y ese refugio que te lleva al conocimiento en la intimidad del Señor. Rápidamente, 2 textos más, por lo menos. Pero, y en este texto dice, para que sean consolados sus corazones. Miren, hermanos, quiero agregar esto. Vamos a atravesar, como dije antes, sufrimientos. Y en la vida vamos a atravesar momentos, y yo los vivo, y créanme, muchas veces tengo esos tiempos, temporadas, a veces días, a veces horas, a veces algún tiempo más, donde el corazón necesita ser consolado y uno está atribulado y están las crisis y los sufrimientos y las situaciones y a veces las incertidumbres y las injusticias que uno vive y fallas de uno mismo y tantas cosas que uno... Pero en el conocimiento de Dios es el único lugar donde tu corazón es reconfortado, es consolado, es pacificado, es solamente ahí. El gran error que a veces cometemos en medio de la tribulación es pensar que vamos a salir con fuerzas propias. Y eso no trae consuelo al corazón, más bien lo carga más, porque ahora, además de todos los problemas que tiene y que no puede resolver, tiene un problema más, que es cargar con todo el peso de decir que él puede. Entonces, lo mejor es
ser consolados por el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escuchen esto. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren, hermanos, hay algo que es importante comprender, y es que todos los seres humanos, en nuestra soberbia, naturalmente nuestro gran pecado es la independencia de Dios. Vos podés ser la persona más buena de esta tierra, pero si en tu corazón hay independencia de Dios, ustedes saben, el pecado de Adán y Eva fue justamente ese, el querer ser independientes de Dios. Satanás, la tentación que proporcionó para que pecaran es que Dios no quiere que sean como Él. Si comen del árbol serán como Dios, ya no van a necesitarlo, y eso motivó el pecado. Y ese pecado está en el corazón del hombre hasta hoy. Por eso dije antes, no hay ningún hombre que por naturaleza busque a Dios. Más bien, todos los hombres naturalmente lo que hacemos es darle la espalda a Dios, naturalmente. Si Dios no hace la obra, como dije antes, nunca nos damos vuelta a buscar a Dios, si Él no regenera nuestro corazón. Por eso la obra es gracia pura de Dios. Todo es por gracia. Ahora, hay algo que en este caminar de santificación y de conocimiento necesitamos que Dios haga en nuestra mente, y es refutar nuestros argumentos, la altivez, la soberbia, el creer que podemos. Y a veces es necesario el atravesar pruebas y situaciones que quebranten nuestro corazón, pero con un bien mayor, que es conocer a Dios. Porque cuando le conocemos, conocemos su amor. Amén. Pero hay algo cierto. Vos y yo necesitamos todos los días morir. Jesús fue claro. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué implica tomar la cruz? Es morir a nosotros mismos. Amén. Necesitamos morir. Necesitamos morir a nosotros y que pueda crecer Dios en nuestro corazón. Y la manera que el Señor crezca en nuestro corazón es conociéndole cada día más. Amén. En comunión. Bueno, ahora voy a ir rápido a los puntos, pero quiero agregar algo más para los creyentes. Y con esto termino los textos. Pero Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, quiero decirte que se revela el amor de Dios en la obra de Jesucristo. Como dije antes, cuando conocemos el nombre de Dios sabemos que uno de sus atributos es la ira, pero también sabemos que es la justicia, y también sabemos que es la misericordia, y es el amor. Y a nosotros, por medio de Cristo, el Señor nos ha dado el privilegio de hacernos hijos y de pasar por alto la ira para recibir misericordia. Ahora, aliento a mis hermanos en la fe, a esos hermanos que buscan conocer a Dios, ser obedientes a Dios, como decía otro texto que leí, que están cautivos en la obediencia a Dios, que quieren serle fiel, que le quieren agradar, que quieren permanecer y pase lo que pase. Jóvenes, jovencitas, que aunque las corrientes de este mundo, las filosofías y los engaños que no te dan nada y que te vacían y que te engañan, pero permanece fiel en todo eso. Quiero decirte, no te sorprendas del rechazo de quien no conoce a Dios, porque justamente eso dice la palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No te enojes. Al contrario, amá al mundo como Dios lo amó. ¿Sabes por qué? Porque si tenés algún tipo de rechazo, porque si el mundo te desconoce, no porque no te conozca, sino porque te desconoce en tu fe, en tus principios, en tus valores. Si eso ocurre, quiero que sepas, es que no conocieron a Dios.
Y el que no conoce a Dios no confía en Dios. Y si no confía en Dios, no va a confiar en un creyente. Amén. No va a confiar en un fiel creyente. Ahora, uno no confía solo porque alguien dice que es creyente. Si alguien viene y me dice, yo soy creyente, no confío tan solo porque me diga que es creyente. Porque la Biblia dice que por los frutos, amén, los conoceremos. Entonces, el creyente debe dar evidencia y fruto para ser confiable como Dios lo es. Amén. Culmino con esto. Algunas aplicaciones rápidas. Porque les hablé de lo importante de conocer a Dios. Amén. ¿Cómo hacemos? Ahora la pregunta es, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo hacemos para conocer más a Dios? ¿Cómo hago para que Dios se revele a mi vida más? Bueno, hermanos, en primer lugar, es el ABC. Aquel que quiera conocer a Dios necesita meditar cada día en su palabra, conocerle. Aquí está toda la revelación de Dios. Esta es la palabra profética más segura, dice la Biblia. Aquí es donde uno consigue la comunión con Dios por medio de la oración, la intimidad con el Señor y el estudio de la palabra. Amén. Amén. La comunión, hermanos, miren, cuando el creyente entra en crisis y corre a refugios equivocados, es porque, y sé que no falla esto, es porque sin dudas lo primero que perdió es la comunión. Y no necesito que me lo digas, es que yo lo viví. Porque cuando perdés la comunión, tu vida se confunde y corres al lugar equivocado. Necesitas tener ese acercamiento y ese conocimiento de Dios en comunión, en intimidad. Y te pregunto esto, ¿cómo haces para...? Miren, muchas veces dicen, ¿cuántos creen en el amor a primera vista? Y dicen, ay, sí, yo me enamoré a primera vista. No, bueno, eso es otra cosa. Eso es un enamoramiento externo, ¿no? Físico. Pero amar de verdad a una persona, la amás cuando la conoces. O la dejás de amar cuando la conoces. Pero es fundamental el conocimiento. Sin conocimiento no hay amor. Amén. Ahora, para un verdadero conocimiento es necesaria la comunión. Tener tiempos de conocimiento. Bueno, si querés conocer a Dios, hermanos, quiero decirte, necesitas comunión con Él. Ahora, si no hay comunión, tu conocimiento del Señor y tu proceso de santificación va a ser mucho más lento y vas a equivocarte muchas veces. Y Dios va a permitir muchas de esas equivocaciones porque si sos hijo de Él, no te va a soltar. Amén. Y van a venir pruebas y van a venir situaciones en las que Dios te va a traer una y otra vez a Él. Ahora, te invito a que seas un hijo obediente, disciplinado con Dios y tengas comunión con Él y le puedas conocer. Lo segundo que quiero decirles es necesaria la disciplina. Yo a veces, y le voy a hablar a mis hermanos creyentes, quizás alguien lo está viendo y todavía no está caminando en la fe, no se lo digo a él, pero sí hacia adelante, por supuesto, si hoy recibe a Cristo en su corazón. Pero, hermanos, miren, los creyentes necesitan disciplina. Para tener comunión es necesaria la disciplina en la comunión. Ahora, si vos lo sacás de la fe y lo llevas a cualquier otra cosa en la vida, cualquier cosa en este mundo, insisto, saquemos la fe por un momento para que entiendan. Cualquier cosa que en la vida quieras lograr va a requerir de disciplina. Sea en un trabajo, en una empresa, en un deporte, en el físico, incluso ahí enfrente. Gente hoy disciplinada seguramente ahí enfrente entrenando. Porque tiene un objetivo y es disciplinada en el objetivo. Ahora, el creyente debe tener claro su objetivo. Su mayor objetivo es conocer a Dios cada día más. Tener comunión con Él. Ahora, créanme, hermanos, sin disciplina eso no pasa. Es necesaria la disciplina. Tu disciplina de oración, tu disciplina de leer la palabra, tu disciplina de intimidad con Dios. Porque créeme, como dije antes, Dios es inmutable. Dios no va a cambiar si vos tenés comunión con Él o no. Ahora, quiero decirte algo, vos sí vas a cambiar en esa comunión. Dios no va a cambiar. Dios es Dios. Dios es Dios. Gritemos, pataleemos, nos quejemos, blasfememos, Dios es Dios. Tengamos comunión o no, Dios es Dios. Ahora, lo bueno es que si el Señor nos salvó y somos sus hijos, crecemos como hijos en esa relación de confianza con el Señor, nosotros
cuando tenemos disciplina en la búsqueda de Dios. Disciplina para congregarse, era otro de los puntos, pero lo agrego aquí. Congregarse, tan básico como congregarse. Un creyente debe congregarse. Es bíblico. Yo sé que hay muchos argumentos, ¿no? No, yo conozco a Dios a mi manera, Dios está en todos lados, pero la Biblia dice que los hermanos estaban en comunión, estaban en unidad, se congregaban. Podemos arrancar algunas hojas de la Biblia si alguien quiere, pero la palabra de Dios también es inmutable y ahí estará. El conocer a Dios es en la intimidad, en la comunión con Dios y es en la comunión entre los hermanos. En la iglesia, la Biblia dice que la iglesia se edifica a sí misma entre los hermanos, cada uno con sus dones, talentos, ¿o no? Si querés ser edificado en el conocimiento de Dios, tenés que ser parte de una iglesia, congregarte fielmente, disciplina. Pero cierro con esto. Hermanos, necesitamos anhelar y desear eso. Si no hay anhelo de conocer a Dios, también vamos a perder tiempo en conocer otras cosas antes que a Dios. Y la curiosidad por el conocimiento de otras cosas, relegando a Dios, nos lleva a muchas equivocaciones. Y quiero decirles, esto ata con lo que hablé al principio y lo van a entender. Conocer a Dios te permite conocer otras cosas en esta vida a través de la mirada de Dios. Tu cosmovisión, todo lo que ves a tu alrededor, todo cambia cuando lo miras a través de los lentes de Dios. Todo cambia. No ves igual tu futuro, no ves igual tu presente, tus metas ya no son las mismas. Cuando alguien te habla, ya no lo escuchás de la misma manera, lo escuchás a través de la palabra de Dios. Cuando ves a tu familia, cuando ves a tus hijos. Miren, un ejemplo tan sencillo como este. La crianza de mis hijos, créanme, les aseguro que no hubiera sido la misma antes de conocer a Dios que la que llevo ahora. Porque ahora, a pesar de mis debilidades, mis errores, mis límites, mis temores y todo lo que un ser humano tiene, cuando voy criando junto a mi esposa, a mis hijos, lo que hacemos es hacerlo bajo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Y porque voy a rendir cuentas a Dios. Llevar adelante un ministerio, pastorear una iglesia, pequeña, mediana, grande, gigantesca, como sea, un alma que Dios entregó en tu mano para apacentar. Si no lo haces a través del conocimiento de Dios y lo haces por fuerza propia, es esa persona. Yo no quiero estar en sus zapatos, porque un día va a estar delante de Dios y va a tener que decirle que usó el nombre de Dios para un bien propio. Amén. Y eso es falta de conocimiento. Ahora, para conocerlo, entre las disciplinas de las que hablo, es anhelarlo. Y si no te pasa, tenés que pedírselo a Dios. Si no te pasa, si no hay anhelo en tu corazón, tenés que orar, algo se tiene que romper y como te salga, yo te diría, cerrá la puerta de tu habitación, arrodillate en el piso y decirle, Señor, despertá mi corazón, clamá por misericordia, porque para que eso se despierte en tu corazón, es Dios el que lo puede hacer, ¿eh? Es solo Dios. Entonces, clamá por misericordia delante de Dios. Y Él va a poner en tu corazón ese anhelo de buscarlo y de conocerlo cada día más. Por último, el resultado de conocerlo, y también le hablo a mis hermanos, es que te hace obediente. Conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, entender que estamos bajo la soberanía de Dios. Escuchen esto. Como dije antes, hermanos, amados, miren, Dios es Dios. Y ese Dios es Dios implica que Dios es soberano y todo está bajo el control de su mano. Y aunque el mundo entero patalee contra Dios y los hombres más poderosos de la tierra blasfemen contra Dios, Dios sigue siendo el soberano y todo ocurrirá exactamente en la milésima de segundo que Dios planeó en su corazón y nadie lo podrá cambiar. Y así será siempre. Cuando uno conoce ese Dios, pero que además es un Dios que le amó, que además dio la vida de Jesús por mí,
que además perdonó mis pecados, que además es amoroso, que además me bendice. Cuando uno entiende que es el Todopoderoso, es obediente. No toma riesgos. El creyente que conoció a Dios no toma riesgos con desobediencia. Sabe que el camino de la desobediencia es que no va a tener bendición de Dios. Y el camino de la obediencia es que Dios le llevará por camino recto, por camino seguro. Amén. Entonces, el conocimiento de Dios, en el último lugar, lo que debe provocar, o la manera de conocer a Dios, tiene que ver con el anhelarlo, desearlo, y eso debe producir obediencia en nuestro corazón. Hablando de obediencia, si estás viendo este mensaje, estás aquí o alguien lo está viendo por las redes sociales y Dios habló a tu corazón de alguna forma y quizás estabas de espaldas a Dios o habías negado hasta hoy a Dios, quiero decirte, hay una reacción que podés tener hoy, es la reacción de la obediencia, de venir a Dios en arrepentimiento y fe y recibir el favor de ese Dios. Y empezar a caminar un camino de conocerle más y dejar que sea Dios el que guíe tus pasos y que Él te sorprenda cada día con su favor. Que empieces a tener una disciplina apasionada por conocer a Dios. Te aseguro, los hombres defraudan, el mundo defrauda. No conozco a nadie que pueda decir, yo nunca defraudé a nadie, cumplí todas mis promesas. No conozco a nadie. Al único que conozco, al único que ha cumplido todas sus promesas siempre, es Dios. Te invito a que vengas a ese Dios, al que cumple sus promesas, al inmutable.